Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al canal de BTC Consulting 360. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a explorar algo que muy poca gente ha visto de cerca, o por lo menos muy poca gente se preocupa por entenderlo, y es el funcionamiento de lo que se suele llamar el solo mining o el minado en solitario, de Bitcoin obviamente, ¿no? Estamos hablando. Vamos a intentar entender cómo funciona el minado desde el punto de vista de alguien que estuviera minando en solitario, es decir, con su propio equipo, con su propio nodo, con su propio pool y intentar explicarlo y entenderlo y ver qué probabilidades hay de conseguirlo. Pues eso va a depender de bastantes factores, sobre todo del equipo, ¿no? La minería en realidad se trata de algo relativamente sencillo, que es obtener o leer un número, pero que en la práctica es muy complicado porque la dificultad de conseguirlo es lo que hace que sea relativamente difícil, ¿no? O bueno, sin el relativamente, sino que sea difícil. Bueno, antes de empezar, lo primero vamos a hablar un poco de los componentes de este sistema, del solo mining o del minado en general, porque si entendemos el solo mining, el funcionamiento del minado en Bitcoin es relativamente el mismo, simplemente sería luego llevar esto o extrapolarlo hacia la minería en general, ya sea con pools o demás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuáles son los componentes o a qué me refiero con estos componentes. El primer componente es el minero denominado minero ASIC. Son equipos que se suelen llamar ASIC o ASIC. Es una máquina que está especializada en hacer solamente una cosa. ¿Qué cosa es? Calcular un número, obtener un número. En este caso vamos a hacer un símil. Vamos a suponer que lo que está haciendo es obtener billetes de lotería, ¿vale? Esta máquina no sabe hacer nada más que eso. Es un cálculo matemático, que no es que sea un cálculo matemático súper complejo, pero sí es un cálculo matemático que obtiene a través de una función que se llama hash. Es una función criptográfica, matemática y computacional que se llama SHA-256 en particular. Este equipo lo que hace es obtener ese cálculo matemático millones de veces por segundo sin parar. Es lo único que sabe hacer el equipo. Este equipo no nos va a servir para navegar por internet, no tiene pantalla, no se lo vamos a poder dar luego a nuestros hijos o a alguien para que lo use para jugar videojuegos o para navegar o lo que sea. ¿Por qué? Porque solo tiene un chip dentro que sabe hacer eso, un cálculo matemático, obtener un billete de lotería, obtener un hash. Está diseñado exclusivamente para eso. Ese es el primer componente. El segundo es el nodo de Bitcoin. En este caso puede ser un nodo de Bitcoin Core o un nodo de Bitcoin Canuts. Cualquiera de las dos nos vale. Los dos son clientes. ¿Qué es un nodo? Pues un nodo es un ordenador que contiene las reglas de Bitcoin. Cuando nosotros nos unimos a Bitcoin, ya sea porque ejecutamos un nodo, tenemos nuestro propio nodo y ejecutamos las reglas del protocolo de Bitcoin, lo podemos hacer a través de un software que puede ser Bitcoin Core o Bitcoin Canuts. O, aunque yo no tenga un nodo, si yo compro Bitcoin y lo autocustodio, no estoy hablando de exchange. En exchange es otra cosa, y mucho menos ETFs y esas cosas raras. Yo hablo de Bitcoin, tener Bitcoin en autocustodia. Pues cuando tú tienes Bitcoin en autocustodia, tú te estás adhiriendo a las reglas del protocolo de Bitcoin. Tú estás aceptando las reglas de Bitcoin. Aunque no tengas un nodo, tú sabes que para gastar ese Bitcoin, solamente lo vas a poder gastar si tú demuestras que eres el dueño de ese Bitcoin. ¿Y cómo lo demuestras? Pues a través de claves criptográficas, ¿vale? De firmas digitales. Tú tienes que demostrar que posees las llaves que desbloquean el Bitcoin para poderlo mover, para poderlo traspasar. Entonces, eso hace que tú te adhieras o que tú te unas a las reglas del protocolo. Entonces, un nodo, en este caso, desde el punto de vista de la minería que nos vamos a centrar el día de hoy, es un ordenador que contiene descargada la cadena de bloques para poder validarla, ¿no? Tiene la cadena de bloques para poder validar todo el historial de las transacciones desde el primer día, desde que Satoshi lanzó Bitcoin, desde el bloque Génesis hasta el bloque actual. Eso es todo lo que contiene nuestro nodo. Está conectado a otros nodos, obviamente, para poder intercambiar información y para poder validar que todo se cumple, que todas las reglas se cumplen. Desde el punto de vista de lo que vamos a explicar hoy día de la minería, nos sirve para dos cosas. Para saber en todo momento cuál es la dificultad que tiene la red en ese momento. Por ejemplo, ahora mismo pues, tenemos una dificultad de 138.97, que ahora a continuación hablaremos un poquillo de qué es eso, qué significa eso. Para saber esa dificultad, pues necesito del nodo, y para verificar que los bloques que se están proponiendo cumplen con las reglas. Y sobre todo me interesa que en caso de que yo con mi minero encuentre un bloque, tenga certeza de que el bloque que estoy proponiendo cumple con las reglas. ¿Por qué? Porque el que me ha dado el bloque para que yo lo firme, para que yo lo proponga, ha sido el nodo, mi nodo. Y como mi nodo cumple con las reglas, pues va a ser un nodo válido, ¿no? Va a ser un bloque válido, perdonar. El tercer componente se llama Zika Pool. Es un es un software que lo que nos permite es actuar como si fuera un intermediario. Ese software lo que va a hacer es
hacer de intermediario entre el minero, entre el ASIC y la red de Bitcoin, es decir, y mi nodo. Lo que va a hacer es lo siguiente: como el minero solo sabe calcular hashes, es decir, sacar billetes de lotería, no entiende del protocolo de Bitcoin, no sabe cómo anunciar un bloque a la red, si lo encuentra, lo que hace Zcapool, que es el software que le da el trabajo al minero, es decir, Zcapool lo que va a hacer es decirle al nodo: oye, dame un bloque válido, y se lo voy a pasar al minero, para que el minero con ese bloque tiene que trabajar y tratar de encontrar el billete de lotería. Vamos a explicarlo un momentito más adelante. Entonces, Zcapool lo que hace es darle el trabajo al minero y recibir del minero los billetes de lotería que el minero está encontrando o va generando. Y si alguno de esos billetes de lotería que le devuelve el minero, el ASIC, es ganador, pues entonces el Zcapool, el software lo que hace es decirle a nuestro nodo: oye, he encontrado un billete de lotería válido para este bloque que tú me pasaste, públicalo. Y entonces pues se publica a la red, ¿no? Y nos ganaríamos el derecho a inscribir ese bloque en la red. Esto significa que si nosotros ganamos un bloque, si encontramos ese billete de recompensa, perdón, de lotería, la recompensa es para nosotros. Nosotros nos quedamos con toda la recompensa. Aquí una de las principales, digamos, diferencias entre minar en solitario o minar en un pool. Cuando minamos en solitario, la recompensa que ganamos la obtenemos toda íntegra para nosotros, no la compartimos con nadie, que ahora mismo son 3.125 Bitcoin, más las comisiones que hayan pagado por las transacciones que van dentro del bloque. Esto significa que de eso pues no lo quedamos, no lo compartimos. Pero obviamente la desventaja que tiene, y por eso han surgido los pools, es que jugamos en solitario. Quiere decir que no nos unimos a nadie más y nuestras probabilidades estadísticamente disminuyen, ¿no? Así que, bueno, pues todo lo que vamos a ver en este panel que les voy a mostrar a continuación, que he armado para mostrar información de la red de Bitcoin e intentar explicar todo esto que vamos a ver a continuación, pues lo que hace es mostrar datos reales, leídos en directo de estas tres piezas. Es decir, yo ahora mismo tengo un minero, tengo un nodo de Bitcoin, mi propio nodo de Bitcoin, y tengo un software ejecutándose, en este caso en este mismo equipo donde está el nodo, que es el Zcapool. Y estos tres componentes están leyendo en directo la información. El minero está encendido, calculando mientras grabamos todo esto, ¿no? El nodo también está sincronizado y leyendo toda la información. Entonces, bueno, vamos a recorrer el dashboard y vamos a explicarlo por cada sección, y al final vamos a tratar de explicar pues una simulación que comprime el tiempo para que podamos sentir en unos pocos minutos lo que normalmente nos llevaría mucho tiempo, pues probablemente siglos en nuestro caso, porque el minero que yo tengo en particular es un minero que no tiene muchísima potencia, ¿no? Pero bueno, vamos a explicarlo. Entonces, vamos a ver qué componentes tiene este dashboard y vamos a explicar paso a paso o cada una de estas cosas, ¿no? Antes de entrar en los datos, necesito que tengamos claro una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este minero en realidad, físicamente? Bitcoin funciona como un libro de contabilidad público y compartido. ¿Qué significa que es público? Pues que cualquiera puede ver la información de ese libro contable. Cualquiera que tenga acceso a la red de Bitcoin, obviamente, ¿no? ¿Y qué es compartido? Pues que todos los participantes de toda la red de Bitcoin comparten la misma información. Todos los datos de la red de Bitcoin, cada nodo tiene una copia exacta de lo mismo. Cada cierto tiempo, alguien, un minero en particular, tiene la posibilidad de inscribir un nuevo bloque. Es decir, imagínate este libro de contabilidad enorme compartido, pues cada X tiempo, cada 10 minutos más o menos de media, alguien tiene la posibilidad, se ha sacado el derecho de escribir una página dentro de ese libro. Eso es el bloque, ¿no? Esta página que se escribe y que se inscribe dentro del libro contable público contiene todas las transacciones recientes que el minero, que el que escribió y se ganó el derecho de escribir ese bloque, puso dentro. ¿Quién envió Bitcoin? ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y todo eso, ¿no? Normalmente, pues las transacciones que se inscriben dentro de un bloque son aquellas que en ese momento estaban pagando más comisión. ¿Por qué? Porque a los mineros lo que les interesa es, dentro de esa página que van a inscribir, dentro de ese bloque, poner todas aquellas transacciones que les van a permitir ganar más en comisiones, ¿no? Entonces, al tener el derecho de escribir esa página dentro del libro, pues tienes la posibilidad de ganar la lotería matemática, que se suele llamar, que es Bitcoin, ¿no? Y con eso llevarte la recompensa. La lotería funciona más o menos así. Imaginemos que tenemos que inscribir esta página, ¿no? Cerrar esa página y la tenemos que sellar. La vamos a sellar con un sello de estos del lacre antiguos, ¿no? Y ¿te acuerdas de esos sobres esas cartas antiguas donde tú sellabas con una cera y le ponías luego encima de esa cera un sello, de manera que nadie podía violar
el sobre sin que se dieran cuenta porque tenías que romper el sello para poderlo abrir. Bueno, ese sello tiene que tener un aspecto muy concreto porque si no nos daríamos cuenta de que ha sido manipulado, ¿vale? Y ese sello concreto o ese aspecto concreto pues lo exige la red, el protocolo. Tiene que empezar con una cantidad determinada de 0, los que sean, dependiendo de la dificultad que tengamos. El problema es que el sello se fabrica mediante los datos que van dentro de la página. O sea, los propios datos que van dentro de la página que estamos inscribiendo dentro del sobre son parte de lo que se usa para calcular y para generar y crear ese sello. Y cualquier dato que cambiemos dentro de esos datos que van dentro de la página del sobre haría que el propio sello se rompiera. Si nosotros intentáramos manipular cualquier contenido dentro de la página y ya hubiéramos encontrado el sello y ya estuviera sellado, para poder modificar algo tenemos que romper el sello, pues eso sería el equivalente. Las transacciones tienen ese sello. Ese sobre va con un sello en particular que se genera con números, ¿vale? Y se mete, ya hablando un poco en la realidad, se mete dentro de una función matemática llamada SHA-256, que es la que obtiene este número, este sello en particular. Y no se puede hacer trampa, como decía, porque si hiciéramos trampa, el sello se rompe. Entonces, esto es importante. No podemos manipular el sello, por lo tanto los mineros no pueden cambiar luego transacciones una vez que ya han puesto el sello, de que ya han dicho, ya he encontrado este número que cumple con estas características, he generado ese sello que cumple con estas características y luego intentar meter o sacar transacciones, porque tendrían que romper el sello, ¿vale? Es decir, no se puede ir hacia atrás, podemos ir con los datos de entrada, es decir, con las transacciones que van a ir dentro del sobre, podemos generar el sello, pero con el sello no podemos manipular los datos de entrada, ¿vale? Entonces la única solución que tenemos es probar infinidad de veces para calcular el sello y ver si somos capaces de obtenerlo. Millones de veces y millones de veces por segundo, hasta que por pura suerte, pues uno de esos sellos va a cumplir con las condiciones que en este caso en particular es empezar por un número de ceros por delante, ¿no? Pues eso es exactamente lo que nuestro minero, nuestro ASIC, va a hacer. Como decía, no piensa, no aprende, no optimiza, nada. Simplemente genera números a una velocidad endemoniada, vamos, una velocidad que ningún ordenador convencional que no esté preparado para esto puede igualar, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues ahora sí vamos a ver un poquito lo que es este dashboard y la información que tiene. Lo primero que estamos viendo es la dificultad. Aquí podemos ver la dificultad, ¿vale? La dificultad está en 138.97 en este momento. ¿Qué significa ese número exactamente? Vamos de nuevo al sello, ¿no? El sello ese que teníamos, el que hablábamos hace un ratito. Ese sello es un número enorme. Es una cadena de 64 caracteres en un formato hexadecimal. Para no meterme en temas tan técnicos y que no se pierdan. Imagínate un número de 78 cifras de longitud, las que sean, 78. ¿Vale? Pues la dificultad lo que hace es determinar cuántos de esos 78 dígitos tienen que ser ceros al principio. Para que un sello sea válido, tiene que tener una cierta cantidad de ceros al principio, ¿no? Cuanto mayor es la dificultad, más ceros se van a exigir que vayan al principio. Y por lo tanto, usando la función SHA-256, va a ser muchísimo más raro que un hash cumpla con esa condición. Una dificultad de 138.97 billones significa que todos los sellos posibles que se pueden generar, es decir, aproximadamente uno cada 138.97 billones, no millones, billones de veces, tienen que cumplir con la condición exigida por la red. Es decir, solamente va a haber un número, en este caso, de combinaciones que van a poder cumplir con que tengan ceros por delante, ¿vale? Significa que nuestro número tiene que cumplir con esas condiciones, por lo cual es súper difícil, ¿no? Dicho de otra manera, si un minero, imagínate que va a generar hashes completamente al azar, como ya hemos dicho, tendría que probar de media 138.97 billones de combinaciones antes de poder encontrar una combinación válida. Eso es la dificultad. O sea, la dificultad lo que nos está diciendo es que de media se tiene que tratar de buscar, conseguir generar un número, un billete de lotería, 138 billones de veces, por redondear, no voy a estar todo el rato diciendo 138.97, 138 billones de veces antes de poder encontrar esa combinación válida, ¿vale? Y eso es solo para que un minero, es decir, para que uno solo encuentre ese billete de lotería. Obviamente la red entera, con todos sus mineros juntos, tiene que encontrar ese sello cada 10 minutos. Es decir, cada minero juega con las mismas probabilidades. Tiene que
que hacer de media 138 billones de combinaciones para poder encontrar ese billete de lotería. No porque nos juntemos 20, lo vamos a hacer más fácil en el sentido de que cada uno tiene las mismas probabilidades. Obviamente, si nos juntamos 20, vamos a tener más probabilidades desde el punto de vista estadístico de encontrarlo que si lo hacemos en solitario. Esta es otra de las diferencias de minar en solitario. Este número, o sea, la dificultad, es lo que marca el termostato, digamos, de la red de Bitcoin, ¿no? Este termostato, esta dificultad, se va a ajustar automáticamente cada 2 semanas, es decir, cada 2016 bloques. Y esto es para que siempre se trate de encontrar de media ese billete de lotería cada 10 minutos, independientemente de cuántos mineros haya en la red, ¿vale? Haya uno o haya 50.000 millones. Lo importante es que de media se trate de ir encontrando ese billete de lotería pues cada 10 minutos. Se entiende, ¿no? Bueno, pues esto es importante porque la dificultad juega un papel muy predominante, muy importante en la red de Bitcoin. Es el termostato, como decía, ¿no? Es el que le mide la temperatura. Suele haber la falsa creencia de que a mayor hash rate más sube el precio de Bitcoin, pero es que no es así, es al contrario, o sea, los mineros intentan sumarse más mineros a la red de Bitcoin cuando el precio de Bitcoin va subiendo más, pero es una consecuencia, ¿vale? Mayor número de precio de Bitcoin, pues más incentivos para que haya más mineros. En cambio, ¿por qué? Porque los mineros gastan en equipo, gastan en electricidad. Bueno, no me quiero enrollar muchísimo porque si no nos desviamos un poco del objetivo de esto, que es ver cómo funciona la red de Bitcoin desde el punto de vista de la minería y poder ver también una simulación. Bueno, el segundo dato que vemos aquí es el hash rate. El hash rate global de la red medido, pues en este caso está en 944 exahashes por segundo. Esto significa que para que nos hagamos una idea, lo que ahora mismo tenemos es que un exahash, que es una medida que significa que 1.000.000 de billones de hashes se están generando por segundo, pues ahora tenemos 944 exahashes. En otras palabras, todos los mineros del mundo juntos están haciendo casi, por redondear, casi 1.000 millones de billones con B, no con M, de cálculos por segundo. Esto es una barbaridad, vamos, si esto no te explota la cabeza, pues yo no sé qué te lo podría hacer que te explote. Pero eso implica que la red de Bitcoin es hiper segura, o sea, hay tal cantidad de gente dándole seguridad a la red de mineros, generando una dificultad muy alta, lo cual hace que la red sea muy segura, pues imagínate lo que es eso, ¿no? Y no solamente eso, ahora estamos en exahashes, pero no hace mucho, ahora como un mes o tal vez menos, estuvimos en zetahashes, es decir, 1.000 exahashes, todavía una brutalidad, ¿no? Imagínate pues que con zetahashes, lo que tenemos es que se están generando billetes de lotería por segundo, más que granos de arena existen en todas las playas de toda la Tierra. O sea, a mí esto cada vez que lo miro y que miro el hash rate que hay en la red, vamos, me explota la cabeza y digo, ¿cómo puede ser posible que no nos demos cuenta de la barbaridad que significa esto, la seguridad que tiene la red de Bitcoin y lo imposible que sería un ataque, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo y hay que ir viendo. Como decía, esto pues hace que la red de Bitcoin tenga pues muchísimos intentos, cada vez más mineros están trabajando. Esto pues lleva una tendencia desde que Bitcoin empezó de crecimiento. Cada vez hay más mineros, es decir, cada vez hay más hash rate, cada vez hay más dificultad y por lo tanto pues las posibilidades de que alguien gane son cada vez menores. Y aquí me gustaría hacer un matiz porque no hace mucho tuve un poco un debate, una discusión, no solo yo, más gente, ¿no? Hablando sobre el tema de que si bien es cierto que la dificultad de Bitcoin está muy alta, que si tú tenías un minero, aunque no tuviera un hash rate muy potente, es decir, no fuera capaz ese minero de generar muchísimos billetes de lotería por él solo por segundo, el hecho de tenerlo corriendo en ejecución muchísimo tiempo iba como que sumando suerte, ¿no? Pero es que en Bitcoin eso no existe, porque todo está cimentado por matemáticas. Y hay algo que se llama la falacia del apostador, que es un error que se piensa que vas acumulando suerte, ¿no? Y eso no es así. Es decir, imagínate que tú tiras una moneda al aire, pues la moneda no sabe cuántas veces antes de que tú la tiraras había salido cara o había salido cruz. O si tiras un dado, el dado no sabe cuáles son los números que han caído anteriormente. Pues el minero es lo mismo. El minero calcula un número y no sabe cuáles fueron los números que tuvo o que calculó anteriormente. No va desechando. Siempre vuelve a generar un número en base a probabilidad y a suerte, ¿vale? Entonces cada intento empieza exactamente desde cero. No hay nada pendiente, ni vas acumulando probabilidades, ni nada, ¿no? Así que esto es importante de tenerlo en mente, ¿no? Porque hay gente que piensa que si tienes un minero durante
más tiempo vas acumulando suerte y eso no es así. Obviamente, estadísticamente, si tú tienes encendido un equipo, pues la estadística, digamos que te va a ayudar un poco a que tú seas capaz de encontrar el número estadísticamente, pero no porque la suerte se vaya acumulando. No me quiero enrollar mucho más con esto, ¿no? Bueno, lo siguiente que vemos es también la altura del bloque. El bloque en el que estamos, en este caso, pues estamos justo en el bloque 944.735 y faltan, para el ajuste de dificultad, faltan 5 días por redondear, ¿vale? Para que este ajuste se revise y se incremente o se reduzca dependiendo de cómo esté de media los nodos, los bloques, perdón, encontrándose. Bueno, vamos a ver un poquito más y ya vamos a entrar un poco a la parte del minero, la información del minero, que es lo que dice aquí, hash rate del minero. Yo tengo un minero que no es un minero demasiado potente, pero tampoco es un minero que no tenga poder, perdón, que no me salía la palabra, un poder de minado pues más o menos decente, ¿no? Los hay que tienen más, muchísimo más, obviamente, y si se suman, pues todavía más, pero en este caso pues es un minero que tiene 27, 26, dependiendo de la media, terahashes de hash power, de capacidad de generar billetes de lotería por segundo, ¿no? Aquí hay una media que sirve pues un poco para ver no solamente al minuto, cada 5 segundos, aquí se va actualizando este dato, que está ahora en 27,61, sino sacas un promedio pues para ponderizar o para suavizar un poco las estadísticas y ir viendo de mejor manera el rendimiento a lo largo del tiempo del minero. Tenemos la temperatura, y esto es muy importante porque todos los mineros ASIC usan chips que calculan, como decía, pues por segundo una barbaridad de billetes de lotería o de hashes, y eso hace que esos chips se calienten un montón. ¿Qué implica eso? Pues que necesitas tener un sistema de enfriamiento porque si no el chip terminaría por quemarse. ¿Cómo se enfrían? Pues puede ser a través de aire, por ventiladores o bien por líquido. En este caso el que tengo es por ventiladores, y esto es importante porque esos ventiladores generan bastante ruido. Hay algunos que no tanto, depende también de la carcasa, digamos, la envoltura donde esté esos ventiladores, pues puedes hacer que el ruido se disipe un poco, digamos, salga a través de un tubo, o hay muchas formas, pero bueno, no me voy a meter en eso. Y luego el tiempo que tiene en marcha el minero. En este caso, bueno, pues como lo quería usar para esto, pues lo conecté hace un día, y un día para poder pues tener unas estadísticas un poquito más decentes y que pudiera servir. Y luego vamos a ver pues la siguiente parte, que tiene que ver con el rendimiento, ¿vale? Cómo está trabajando el minero. Esta sección es importante y merece que nos detengamos un poquito a explicar bien qué significa, ¿no? El minero, como ya comenté, no trabaja solo. Está conectado al software que se llama Zika Pool, que es el intermediario, ¿no? Es un servidor de minado en solitario que nos permite tener comunicación entre el nodo de Bitcoin, que es el que está validando los bloques, viendo que todo se cumpla, ¿vale? Y el minero, que es el que está generando los billetes de lotería. Y entonces, en la dificultad, que ya les comenté, la dificultad de la red es una, pero hay otra que coexiste al mismo tiempo en el minado, ¿no? En este caso, en esta situación donde estoy minando yo en solitario. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, la primera, como ya expliqué, es la dificultad de la red. No me voy a detener mucho ahí porque ya le expliqué. La siguiente dificultad es la que establece mi pool. Mi pool, en este caso, soy yo solito, pues yo mismo soy el pool. Utilizo un software que se llama Zika Pool, y ese le pone a mi minero una dificultad. Le dice, oye, pues yo te voy a aceptar trabajos con X dificultad, y pone le baja el listón muchísimo, ¿no? No le va a poner la dificultad que tiene la red, sino baja muchísimo la dificultad. Y esto lo hace para que el servidor, es decir, el Zika Pool, sepa que el minero está trabajando de verdad. O sea, no le va a decir, oye, solamente escríbeme o solamente llámame cuando encuentres un número que sea válido, porque si no, a lo mejor pasan meses y mi nodo no se conecta con mi minero no se conecta con el Zika Pool porque no ha encontrado un número válido, y entonces el Zika Pool pues puede llegar a un momento donde diga, oye, pues aquí al otro lado no hay nadie, me apago, ¿no? Por poner un ejemplo, no es que vaya a pasar eso, pero es un ejemplo. Cada X tiempo debería estar hablando con mi ASIC. Pues por eso el Zika Pool baja bastante el listón, ¿no? Así que cada vez que el minero supera ese listón, pues envía el resultado al Zika Pool, al servidor, ¿vale? Eso es un intento válido enviado. Es un intento válido que se ha enviado. Entonces, esto lo que les está diciendo es que nuestro servidor recibe bien y a tiempo una cantidad X de trabajo, lo cual es señal de que el minero lleva pues un trabajo con normalidad. Lo siguiente que tenemos, fallos que ha tenido el chip.
Esto suele ser pues por problemas de bien del funcionamiento del chip o bien de red. Es decir, ha habido cortes en la red y entonces el chip ha enviado el resultado al servidor, al SICA pool, pero por algún motivo no le llegó. Esto debería de ser, como se ve aquí, pues 0, ¿no? La tendencia debería ser a 0. 0% significa que no hay errores, que está bien optimizado todo. Vale. Luego tenemos los intentos rechazados, que vemos aquí que también está en 0. Esos son pues aquellos que el servidor descartó, pues puede ser por lo que comentaba, un problema, también puede ser por un problema de red, un corte, pero bueno, que eso no debería de suceder si lo tienes bien parametrizado todo. Y luego tenemos los intentos que llegaron tarde, ¿vale? Son los que superaron ese umbral, ese listón que le pone el SICA pool, el servidor, pero que cuando llegaron ya estábamos trabajando con otro bloque. Es decir, ¿qué sucede? Imagínate, el SICA pool le dice al minero, oye, toma este bloque, ¿se acuerdan el sobre? Toma este sobre, que no está sellado todavía, dentro está esta información, no la puedes manipular, no la puedes cambiar, pero lo que tienes que hacer es con esos datos que están dentro, intentar encontrar el sello, ¿no? Eso es lo que dijimos, vale, pues cuando yo le di ese sobre al ASIC, al minero, el minero empezó a calcular billetes de lotería con esos datos, con ese sobre, y se los iba dando al servidor, al SICA pool. Pero hubieron 4, en este ejemplo, que estamos viendo en pantalla, hubieron 4 que cuando yo le devolví el resultado al SICA pool, el SICA pool dice, oye, es que ese sobre que yo te pasé ya no es válido, ya tienes que empezar a trabajar con este otro. Es decir, ese bloque ya fue encontrado por alguien más y hay un bloque nuevo. Entonces, simplemente es eso, ¿vale? Que llegaron tarde, pues significa eso. Vale, luego tenemos lo que significa el mejor resultado. El mejor resultado que vemos aquí conseguido hasta ahora. Es decir, en este caso mi ASIC, pues le ha dado un 1.41 gigas de billetes de lotería al SICA pool, ¿vale? Con eso el SICA pool pues valida y dice, oye, pues lo mejor que me has dado es este número. Es decir, el hash más cercano a ganar un bloque que ha conseguido el minero desde que arrancó, ¿no? Pues en este caso 1.4 gigahashes, perdón. Pues eso, es el hash más cercano a haber ganado. La barra de progreso, pues es simplemente una simulación, ¿no? No significa realmente gran cosa. Bueno, luego tenemos más información. Tenemos ya aquí abajillo algo que dice probabilidades, cuánto falta para ganar. Bueno, y esto es un poco, pues, datos calculados y simulados. Vamos a ver que con la cantidad de hashes que tiene el minero, es decir, que de media soy capaz de generar 26.9 terahashes de billetes de lotería, ¿vale? Pues me está diciendo que si todo va bien, estadísticamente con los datos que hay en la red, es decir, una dificultad de 138.97 y una red, es decir, una cantidad de mineros que están generando hash rate de 994 exahashes, las probabilidades de que mi hash, de que mis 26 sean aquellos que ganen, pues estoy en una magnitud de 705 años. Una barbaridad, vamos. Simplemente es una simulación en base a estadísticas, es un cálculo. Pero es que aquí hay una cosa que entra también en juego, que es la suerte. Porque si bien es cierto que esto es lo que yo podría tardar, en realidad puede que no sea eso lo que tarde, que puede ser que pues a la primera me lo saque, ¿no? Cosa que va a ser muy poco probable, pero puede llegar a pasar. Luego tenemos aquí, bueno, pues otras estadísticas que no me voy a detener muchísimo a leer. Aquí tienes simplemente información. ¿Qué parte me gustaría que viéramos ahora? Pues esta de la simulación. Este simulador, en realidad, lo que hace, y llegamos a la parte que más me gusta, pues es tratar de calcular. Cuando estaba pensando esto, cómo explicar la minería y sobre todo cómo luego mostrar algo, pues me planteé un poco la pregunta de cómo le explico a alguien lo que sería minar en solitario, sobre todo cuando el tiempo que tenemos que esperar para que yo, con mis herramientas, es decir, con mi ASIC, con mi nodo y con mi SICA pool, no le tengo que decir a alguien que se quede aquí esperando 700 años, ¿no? Pues eso, obviamente eso, vamos, me entra la risa, como se puede ver. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues tuve que ver cómo gestionarlo y cómo hacerlo. Pues entonces lo que hice fue apoyarme en la IA, que la IA, como ya he comentado, puede ser una buena herramienta, pero también puede ser una herramienta que si no sabes lo que le estás pidiendo, no sabes cómo funciona Bitcoin, no conocemos todo esto que he explicado anteriormente, pues la IA puede, que de hecho lo hizo, cuando las primeras iteraciones que tuve, pues me dio cosas que no funcionaban, no eran válidas, no tardaban bien, no tardaban lo que yo quería, porque estaban haciendo mal los cálculos y todo eso, que no voy a meter al detalle. Bueno, entonces la simulación lo que hace, toma dos datos reales del sistema. El hash rate del minero, es decir, mis 26, por redondear, mis 26 terahashes, y
que es la velocidad que mi ASIC puede generar billetes de lotería, y la dificultad actual de la red. Con esos dos datos reales yo quería simular cómo generar o cómo encontrar un bloque, ¿no? Entonces el proceso lo que hace es simular el minado, pero a una velocidad 1.000.000 de veces mayor. Es decir, le dije, oye, pues cada segundo vamos a multiplicarlo por 1.000.000, de manera que pues, lo que se usa en pantalla pues equivalga a 1.000.000, ¿no? Bueno, le voy a dar aquí a la simulación, que además tiene 1.000.000, 100.000, 10.000 y 1.000, pero lo voy a hacer con la de 1.000.000, y voy a seguir explicando porque así la simulación va avanzando. Si nos sacamos la lotería por suerte rápidamente, pues lo vamos a ver. Y si no, pues yo voy a seguir con la explicación. Voy a dejar que esto avance y luego ya en edición de este video, pues haré los recortes o avanzaré el tiempo lo rápido que haga falta para que lo podamos ver todo hasta el final. Pero bueno, la voy a iniciar. Bueno, aquí ya se está iniciando la simulación y voy a ir explicando o voy a seguir explicando lo que decía, ¿no? Entonces, bueno, la simulación, como decía, toma esos dos datos reales, los acelera en el tiempo, cada segundo que pasa en la pantalla equivale a 1.000.000 de segundos reales de minado y lo que te puede estar surgiendo ahora es, vale, ¿y cómo sabe la simulación cuando aparece un bloque? Y aquí también es importante el saber que esto lo pude hacer con la IA porque conozco cómo funciona Bitcoin, porque tengo mi propio nodo y le pude ir probando todo esto y tratarlo de hacer lo más real y lo más honesto posible, ¿no? Entonces, la simulación no va a decidir al azar cuando aparece un bloque. Es decir, puede que este video veas esta parte que va a tardar mucho o poco, dependiendo de la suerte. Lo que va a hacer es reproducir exactamente lo mismo que hace un minero en real. Cada instante lo que va a hacer es calcular cuántos hashes habría procesado mi ASIC multiplicado con ese tiempo, ¿no? A una velocidad real, pero multiplicada por ese factor de compresión, es decir, por 1.000.000 de segundos cada segundo. Para que cada uno de esos hashes lo que va a hacer es que está lanzando por detrás un dado, por llamarlo de alguna manera. Una probabilidad que puede que me dé o no el bloque. Entonces, estamos la cantidad de hashes que estamos haciendo, pero siempre lanzando un dado, una moneda, es decir, a suerte. Esa probabilidad pues se va a calcular también usando la dificultad. Es decir, la moneda no solamente es 50 y 50 o el dado, dependiendo del número de caras, sino que además toma en consideración la dificultad que existe en la red. Así que si el dado sale ganador, pues aparecerá el bloque y si no, va a seguir calculando. Es exactamente el mismo mecanismo que usan los mineros en real, solo que, como decía, pues está comprimido en el tiempo, ¿no? Es decir, no tengo un guión, el script no tiene algo que diga, oye, si pasan 3 minutos, pinta que ha salido un bloque. No, esto va a aparecer ahí pintado cuando de verdad la probabilidad determinística iguale la realidad. Es decir, las mismas probabilidades de que aparezca el bloque con la cantidad de hashes que mi ASIC es capaz de generar, acelerado en el tiempo, dividido entre la dificultad real que hay ahora mismo en la red, ¿no? Entonces, bueno, pues como puedes ver, pues la simulación está ahí ejecutándose, el contador de hashes está pues avanzando, la barra también, va mostrando una probabilidad acumulada que va subiendo poco a poco. Esta probabilidad pues representa las posibilidades de que el bloque haya aparecido en algún momento, pero repito, no es garantía de que eso vaya a suceder, ¿no? Los intentos siguen siendo válidos, obviamente no se están enviando esa velocidad a mi pool, al Zika pool, sino simplemente una simulación, ¿no? Así que eso es lo que estamos viendo ahí. Cuando lo que se encuentre, pues ya te comentaré un poco lo que ha sucedido. Como esto sigue avanzando, pues lo voy a dejar en edición, como dije, lo voy a acelerar en el tiempo para poder llegar a la parte donde he cortado el bloque y veremos un poquito o explicaremos un poquito más lo que ha sucedido y continuaremos. He acelerado todo el proceso que faltaba para que quepa en 3 segundos. Vale, pues mira, genial. Hemos encontrado el bloque, ¿vale? El bloque se ha encontrado, pues como decía, en base a estadísticas y una simulación, pues tratando de ser lo más honesto que se puede, ¿no? Lo más honesto real. Con una cantidad de 181.30 zetahashes, pues hemos encontrado el bloque. Esto quiere decir que tras 213 años simulados, pues hemos sido capaces de, con 26.91 terahashes de media, pues encontrar ese bloque. Vamos, una barbaridad de tiempo, ¿no? Pero juega el factor tiempo, perdón, el factor suerte, porque como ves aquí, en este mensaje que se ve aquí abajo, dice, pues imagina que tienes que encontrar un grano de arena en concreto entre todos los de una playa. Es decir, imagínate una playa y un granito de arena en concreto que tuviéramos que encontrar. Con la cantidad de granos de arena que hay en una playa. No solo los que están visibles, sino todos los que están. Entonces, aquí nos dice que estadísticamente necesitábamos revisar la playa entera. Pero
encontramos el bloque mirando solo una de cada 33 partes. O sea, la suerte también ha jugado un factor, porque no hemos tenido que esperar los 700 y tantos años que estadísticamente hubiera sido necesario, sino que con menos tiempo hemos sido capaces de encontrar ese bloque. Bueno, pues eso es lo que quería yo mostrar, además de explicar cómo funciona la minería, ¿no? Todo esto que hemos visto pues es real, incluso la simulación intenta hacer una simulación con datos reales y aproximada y acercada a la realidad. Para ello me he apoyado de herramientas que yo tengo, y esta es la parte con la que quiero que te quedes, ¿no? Todo esto lo puedes tú montar, te lo puedes hacer y puedes aprender más teniendo tus herramientas sin necesidad de buscar fuera. Es cierto que me he apoyado con la IA, pero como decía, la IA, bueno, no voy a comentar todos los fallos que tenía porque sería mucho más largo esto, pero tuve que estar varias veces a prueba y error hasta que nos acercamos a los datos reales. Y aún así puede que tenga fallos. No soy experto en estadísticas y puede ser que a lo mejor alguna de las fórmulas pues tenga algún fallo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queríamos era mostrar esto, que veas que la estadística es importante, pero la suerte también es algo que entra en juego para que todo encaje dentro de Bitcoin, ¿no? Así que nada, si todo esto te ha parecido interesante, pues ya sabes, dale like y todas esas cosas al video. Compártelo, eso nos ayuda mucho a que el canal siga creciendo y que nos motive a hacer más cosas. Si te interesa información como esta o alguna más, déjanos en comentarios, podemos ver la posibilidad de hacer algo más. Y recientemente hemos sacado una formación precisamente sobre nodos, para que si te interesa, tú seas capaz de montar tu propio nodo y puedas aprender y ir interactuando cada vez más con la red de Bitcoin. Así que nada, te dejamos y muchas gracias por suscribirte a nuestra newsletter o al canal de BTC Consulting 360 y nos vemos en la siguiente. Gracias y hasta luego.